Continuamos con la serie de Escuela Dominical. El tema que estamos tratando es el avivamiento, que enseña la Biblia y que nos muestra la historia sobre este tema. Precisamente como he dicho, hace falta estar aclarando lo que es, porque muchas personas han equivocado el significado de avivamiento. Y por eso es que en algunas iglesias tenían hasta anuncios, por ejemplo, diciendo: venga este miércoles, venga este jueves, porque va a haber un culto de avivamiento. Tales cosas muestran una ignorancia o mal entendimiento de lo que es un avivamiento. El avivamiento no es algo que el ser humano pueda hacer o programar. Es una acción soberana del Espíritu Santo en el cual Él despierta las almas, sopla vida en aquellas, como les decía el otro día, en aquellos carbones que apenas son unas pequeñas brasas, ya no tienen la llama que antes tuvieron, pero el soplo divino hace que la llama de amor por Cristo vuelva a levantarse y hace a los creyentes eficaces y efectivos en su testimonio de Cristo. Todas las veces que ustedes puedan leer en la Sagrada Escritura que alguien experimentó la llenura del Espíritu Santo, prestenle atención a lo que dice después, cuando dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y ¿cómo se manifestó? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ese es el resultado de un verdadero avivamiento, gente hablando pero con denuedo. ¿Qué significa esa palabra denuedo? Con valentía, con libertad y de una manera intrépida. Nada lo detiene a usted a hablar de Cristo, porque lo que está viviendo es tan precioso que usted no puede hablar de otras cosas vanas. Eso es lo que se nota en un avivamiento. Y voy a comentarles hoy dos casos de manera breve, pero casos que ocurrieron en el siglo XX. A veces hablamos mucho de los avivamientos más antiguos, de los del siglo después de la Reforma, del avivamiento de los hermanos West, que usó Dios a los hermanos Wesley, de otros, pero quisiera comentarles dos avivamientos del siglo XX. Uno que ocurrió en Londres, cuando un pastor de nombre Douglas Brown tenía, oigan hermanos, tenía 26 años de ser pastor de un ministerio que solemos llamar exitoso. Es decir, tenía una buena iglesia con una buena asistencia, todo parecía funcionar bien, y él tenía 26 años de estar sirviendo al Señor ahí. Pero en 1920, Dios inquieta su alma, parece que en diciembre de ese año, y lo inquieta de manera que él no tiene tranquilidad, y comienza ese hombre a orar diciembre y a orar enero, y por febrero Dios le contesta. ¿De qué manera? Cuando él se rinde, porque lo que se da cuenta es que él no estaba completamente rendido al Señor, sino que él tenía reservas, servía a Cristo con reservas. ¿Qué significa esto? Que no es incondicional, no le dice a Cristo: iré donde me lleven. No, si me conviene, lo analizo así, ¿me entienden? Y el llamado en particular que Dios le hacía a este pastor era salir como misionero. Salir al campo misionero no es fácil. Y nadie lo quiere después de 26 años de estar pastoreando una iglesia y todo tranquilo. Pero Dios lo convenció a él de que tenía que rendirse a ese grado, y cuando él va de misión, Dios actúa tan poderosamente que se vieron muchas conversiones. Entonces, ese es uno de los casos. El siguiente, eso, como les digo, fue en el año 1920 allá en una iglesia en Londres. El segundo que quisiera compartir con ustedes es el avivamiento que ocurrió en el norte de Escocia, lo que se llama las Islas Hébridas, o en particular en la isla Lewis. A nosotros nos es difícil de entender cómo es la vida en esos lugares en los cuales la Reforma Protestante ya había hecho una labor tan buena que ahí no había catolicismo romano. Todo el mundo era protestante. Y se acostumbraron a su cristianismo.
En palabras de una señora que vivió este avivamiento, la hermana Mary Peckham decía, todo estaba bien. La vida de las personas no era algo inmoral o algo así. Todo el mundo se había acostumbrado a vivir su vida cristiana. En todas las casas se hacía devoción familiar. Eso era una costumbre. En las escuelas se les enseñaba la Biblia. Ellos realmente, ella comentaba cómo en la misma escuela, ¿saben lo hermoso que sería? Dice, en la escuela aprendí yo el Salmo 23, en la escuela aprendí Isaías 53, en la escuela me aprendí, y había que memorizarlo. Primero a los Corintios 13, dice muchos capítulos, y todo era un estándar de familias que profesaban fe en Jesucristo. Pero muchos de los que vivían ahí no conocían al Salvador. Habían sido enseñados en el camino de la moralidad, y qué bueno, porque se libraban de muchas penas de esta vida que trae el pecado, de los pecados escandalosos, por ejemplo, pero no había ningún fervor por Cristo, y sobre todo en la nueva generación, entre los adolescentes y jóvenes, no se veía ningún interés por las cosas de Dios. Y había dos señoras en la iglesia, dos hermanas entre sí, ellas, las señoras Smith, ya muy ancianas, una de ellas incluso ciega, la otra padecía de artritis, lo cual le impedía a veces mucho ir a la iglesia. Pero ellas tenían una gran carga al ver a los jóvenes que no tenían pasión ninguna por Cristo. Tenían pasión por las cosas de esta vida, sí, pero por el Señor Jesucristo no. Y ellas comienzan a orar y llaman a la oración a su presbiterio. Ellos eran presbiterianos. Llaman al pastor de la iglesia y les dice, la preocupación tan grande de ver a esos jóvenes que no aman al Señor, que se están desviando del camino, aunque profesan fe. Y le dicen a los ancianos de la iglesia, nosotras vamos a orar todos los martes y todos los viernes, desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Y usted con los ancianos ore también, hasta que Dios haga algo. Y comienzan a orar. 4 meses después de intensa oración, el Señor respondió de una manera muy especial, porque había un predicador que se llamó Duncan Campbell. Ellos lo llaman pues, para que se encargue de unas predicaciones especiales, que venga a predicar, como quien diría, campañas evangelísticas o algo así, aunque ellos no le llamaban así. Una serie de predicaciones. Y ellos llaman a este predicador por sugerencia también de las hermanas. Cuando le envían la carta a Duncan Campbell, que él está en otra parte de Escocia, la invitación dice, venga para estar 10 días aquí en la isla y que nos predique y tratar de alcanzar a los jóvenes y así. Él responde que no puede, porque este hombre, Duncan Campbell, ya tenía un compromiso. Había una conferencia en el Instituto Bíblico de donde él estaba y ya todo estaba planeado para esa época. Sin embargo, cuando llega la respuesta de él, de que no podía, esas hermanas con fe dicen, no, eso dice el hombre, pero Dios ha de decir otra cosa. Y esto es cuando usted ora con fe, creyendo que Dios ha de contestar aquello por lo que usted está pidiendo. Y de verdad Dios cambió todos los planes de una manera muy, muy particular. Se cambiaron los planes, no se hizo la conferencia y el predicador que invitaban llegó invitado por 10 días y se quedó casi 3 años en la isla, porque Dios hizo el milagro y trajo avivamiento. Ahora, no lo trajo porque el hombre venía. Ellos estaban orando, clamando al Señor por meses que hiciera lo que solo Dios puede hacer. Y en ese avivamiento comenzaron. ¿Cómo se manifestó el avivamiento en esa isla? En las mismas palabras de ellos es una percepción de la presencia de Dios.
la gente vivía sin percibir la presencia de Dios. Y comenzaron a ser conscientes, no solo en la iglesia, obviamente que en la iglesia la presencia de Dios debe ser no solo creída, sino manifiesta. Pero eso era en todas partes. Y la gente movida sin que las invitara nadie, llegaba a la iglesia. Pero no uno ni dos, sino que eran cientos alrededor de las iglesias, movidos por el Señor. Cosa milagrosa. Nadie los invitaba, simplemente venían esperando recibir de Dios. Y se cuenta que hasta gente que en un momento, en una noche particular, estaban en su fiesta, en un baile. Y todos se salen y van a la iglesia. Y les dice, sin que nadie los invite, hermanos, solo Dios hace esas cosas. Y clamando a aquellos jóvenes, conscientes de su necesidad de salvación, y un clamor continuo era, ¿hay misericordia para mí? Sé que lo que merezco es el infierno, porque he ignorado a Dios toda mi vida. ¿Habrá misericordia para mí? Y no se hacía con ellos lo que hoy en día, pronto ya, tranquilo, Dios nos ama a todos, Dios lo ama. No, esa persona tenía que vivir su angustia de su pecado, a ver si era cierto que estaba arrepentido. Y era Dios mismo el que tenía que darle eventualmente aquella seguridad de ser perdonado, de ser lavado por la sangre de Cristo. Eso cambió todo en la isla. Y se tiene testimonios de cómo de aquellas conversiones la gran mayoría perseveraron hasta el final, que eso es lo que marca un verdadero despertar y avivamiento. No una reunión emocional en la que se apela a los sentimientos y entonces entre aquel sentimentalismo todo el mundo acepta a Cristo y su cristianismo le dura un mes o dos y después vuelve a su vida. No, vidas cambiadas, transformadas, de eso es de lo que estamos hablando. Pero cuando eso se dio, ¿qué se necesitaba? Aquel predicador llega a la isla y un hermano le pregunta, pastor, ¿usted camina con Dios? Porque ese era el requisito. Hoy en día, ¿qué se pide? No se le hace una pregunta así a alguien. ¿Camina usted con Dios? Porque el Salmo 24, Salmo 24, el versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y eso es lo que querían, subir al monte de Jehová, donde Dios está. ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y las oraciones de aquellos hombres que iban a trabajar en esta obra eran así. Señor, ¿están mis manos limpias? ¿Es mi corazón puro? El Salmo 15:2 dice, el Salmo 15 dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces, decíamos hoy hace 8, que ¿a quiénes va a usar Dios si ha de traer un avivamiento? ¿A quiénes va a usar Dios? ¿Quiere usted ser usado por Dios? También les decía desde que empezamos esta serie que habrá quienes no quieren que venga el avivamiento. Están muy cómodos así. Están cómodos viviendo su cristianismo que no afecta nada, sus prácticas, su rutina, porque el avivamiento va a cambiar su rutina si viene. El avivamiento va a cambiar sus prioridades y va a cambiar la manera en que usted vive, en que usted habla, en que usted gasta su dinero y su tiempo. ¿A quiénes va a usar Dios? El que anda en integridad. El íntegro es el que se esmera por hacer siempre lo correcto. ¿Es así usted? No hacer lo que conviene, como les decía que pasaba con este pastor Brown.
No es que le estaba haciendo grandes pecados, no, simplemente que vivía un cristianismo muy conveniente. Y Dios lo confronta con eso. Pero la persona íntegra, ¿quién es? Es alguien en que se puede confiar. Cuando nosotros seamos así, podremos ser utilizados por Dios en el avivamiento. El que anda en integridad y hace justicia. Y si no hay primero una conciencia de que estamos lejos de ese nivel de integridad, no vendrá. Si usted sale hoy pensando que son otros los que tienen que cambiar y buscar esa integridad, pero no usted, no haya las fallas de su corazón, no va a estar preparado para servir al Señor en un avivamiento. El Salmo 84:11 nos dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gloria y gracia dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. La gente quiere pensar que usted vive como sea, vive como quiere, usted elige y que no va a pasar nada. Pero es a los que andan en integridad que el Señor no quitará el bien. En el siguiente salmo, que es el Salmo 85, ese versículo 6 precisamente se usa para los que suplican ese avivamiento y dice, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Ese es el clamor de los que entienden la necesidad de un avivamiento. Le preguntan a Dios, nosotros estamos como muertos aquí. No volverás, Dios mío, a darnos vida para que vivamos un cristianismo lleno de gozo, de verdadero gozo espiritual. Por no entenderlo así, es que metieron todos esos elementos que tienen a la gente contenta, pero es gozo completamente mundano y carnal. Se gozan porque hay una banda, porque tienen actividades, porque brincan y saltan, pero eso no es gozo espiritual. Eso es gozo carnal, de la carne. Lo mismo podemos generar si hacemos un campeonato de fútbol. Y entonces hacemos el campeonato de fútbol entre esta iglesia y la iglesia del otro lado. Y no estoy diciendo que un campeonato de fútbol sea malo. Pero esa alegría es simplemente porque les gusta el fútbol y están jugando y alguien ganó y le dieron el premio. Y eso no es gozo espiritual, hermanos. Y eso es la manera en que fabrican gozo en muchos lugares. Aquí dice, para que tu pueblo se regocije en ti, en Dios, en Jehová. El versículo 5 nos dice lo que realmente está pasando si no hay eso. Si no hay verdadero gozo espiritual en Dios, si su cristianismo es así, tibio o frío, ¿estarás enojado con nosotros para siempre? Eso es lo que hay. Es un enojo por su infidelidad. Oh almas adúlteras, dice Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si usted es casado o si usted es casado, ¿cómo se siente que le digan adúltero? Yo lo he visto a usted mirando a otra que no es su esposa, adúltero. Eso pega al corazón. Pero lo dice Santiago porque volvemos a ver al mundo y no a Dios. Apartamos nuestra mirada de Cristo. Cristo no es suficientemente hermoso para dedicarle a Él nuestras energías, nuestro tiempo. No, lo dedicamos a algo más. Se necesita entonces un compromiso de buscar la santidad, de obediencia y de coraje. ¿Por qué? Porque no va a venir así. No es, como les digo, obra de hombres. No es automático.
pero nosotros lo debemos buscar. Si de verdad tenemos conciencia despierta, lo debemos buscar. Cuando nosotros leemos Levítico 20, 26, y vemos a Dios cómo le habla a su pueblo, y le dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Mi estimado, si usted al leer esto no se siente que es con usted que Dios está hablando, habéis pues de serme santos. Yo lo aparté a usted para mí, lo saqué del mundo, le perdoné sus pecados. ¿Y para qué lo hice? Para que sea mío. Ese sentido de pertenencia no lo veo. Yo soy de Cristo, debería cada uno poder decir con plena conciencia: yo soy de Cristo. Y eso es lo que me impide andar por ciertos caminos en esta vida, porque yo soy de Cristo. Habéis pues de serme santos. ¿Por qué la iglesia no impacta a este mundo? Porque son igual que el mundo, o muy parecidos. Pero si nosotros que creemos en la doctrina de la elección y que sabemos que desde la eternidad en su plan maravilloso Dios eligió un pueblo y que envió a su Hijo Jesucristo para derramar su sangre por ese pueblo y que usted está incluido entre ellos, entonces usted debería decirme: ay, mi Dios, no me he apartado, me he comportado como si Dios no me hubiera hecho de Él. Y hemos sido comprados, dice el apóstol Pedro, no con plata, ni oro, ni cosas de este mundo, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. ¿Qué necesita para saber cuándo ha llegado el avivamiento a su vida, a su familia, a su iglesia? Una percepción clara de la presencia de Dios. Y eso fue lo que sucedió ahí en esas islas. La gente era consciente de la presencia de Dios, no solo en la iglesia, donde sea que estaban. Tenían pensamientos que los hacían recordar: Dios está viéndome, Dios está oyendo lo que digo, Dios mira lo que hago y cómo lo hago. Una conciencia de la presencia de Dios. Hoy en día la gente es consciente de lo que piensen los demás. Y hacemos las cosas, si no hay, o no las hacemos según la cámara. Si hay cámara, usted se porta diferente. Usted está siendo filmado, dicen, en ciertas salas. Y ahí entonces hay un cierto comportamiento. La hipocresía de que nos importa más lo que quedó grabado ahí, de Dios que tiene grabado cada minuto y segundo que usted ha vivido en esta tierra. Dios usa a personas que se someten a su autoridad. Es bien interesante notar, cuando ustedes estudien y si revisen en la historia, los avivamientos, nunca un avivamiento se ha dado entre los liberales, entre los que desechan la palabra de Dios. Y si los ha alcanzado, los ha hecho rendirse ante la autoridad de la palabra de Dios. Hay una cita que leí de un predicador muy bueno del siglo pasado, que se llamó A.W. Tozer, y él decía lo siguiente: los cristianos no dicen mentiras, las cantan en sus himnos. Ustedes saben cómo amamos los himnos, en particular cómo me gusta el canto de los preciosos himnos. ¿Y cómo me llegó esto? El saber, ¿podrá ser que usted ha cantado mentiras? Que usted le ha dicho a Dios cosas en esos himnos preciosas, de que lo ama, de que Él le ha salvado a usted, de que usted vive para Él ahora, y todo eso es
una mentira. Usted vive para usted mismo. Cantamos un himno de los más bellos, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma tú mi corazón que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Esas palabras son bellísimas, qué bella poesía. Pero se vuelven mentiras en nuestros labios si no hay un verdadero deseo de veras de que Dios use nuestros labios para predicar el evangelio a todo el que podamos. Y de que de verdad nuestro corazón tenga un amor no dividido, no desatendido hacia Cristo. Los cristianos no dicen mentiras, las cantan en sus himnos. Cuando nosotros leemos no lo vamos a buscar ahora, es un relato bueno para leerlo, en 2 de Crónicas 34, cuando Josías vuelve, miren qué estado el de Israel. Cuando Dios le había dicho a su pueblo desde Deuteronomio que cuando tuvieran un rey, había que tener una copia de este libro de la ley para que él lea, no a veces, no el día de reposo, todos los días de su vida leerá en el libro de Dios. Y para la época de Josías, la decadencia era tal en Israel, en Judá en particular, que cuando llegan a limpiar el templo que estaba en ruinas, se encuentran el libro de la ley y le dicen así a aquel rey joven: tus siervos han encontrado un libro. Y se lo leen a Josías. Y Josías llora y rompe sus vestidos. ¿Y qué dice Josías? Grande es la ira de Jehová, porque hemos quebrantado su pacto. Pero entonces, ¿cuál fue el avivamiento ahí? Volver a la Biblia. Y entonces ahora hay que ir al libro de Dios y dejar de hacer todo aquello que Dios no aprueba y comenzar a estudiar cuál es la voluntad de Dios para hacerla. Eso es lo que vemos en Hechos capítulo 1, la iglesia del Nuevo Testamento. Quisiera leer unos versículos para que veamos cuál es el énfasis en la palabra de Dios. La iglesia constituida por aquel remanente que quedó después de que Cristo vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Pero aquellos hombres reunidos, dice por ejemplo Hechos 1:16, Pedro hablando, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló. Oigan, es un énfasis. ¿Qué van a hacer? Vamos a hablar, pero lo primero es ¿a qué hacemos referencia? A la escritura. ¿Por qué ellos vienen a decir, hace falta un testigo? Éramos 12 testigos de Cristo y uno cayó, un traidor. ¿En qué basan ellos la necesidad? Se cumplió lo que dice la escritura. Fueron a la escritura. Y en el versículo 21 dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, y van a elegirlo. Pero es volver a la escritura. Van a hacer algo no por iniciativa propia, no porque así se les ocurre. Hechos 2:17 nos dice la manera en que se manifestó el cumplimiento de la profecía de Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y Pedro le dice, esto se cumplió, lo que dice la escritura. Volvieron a la escritura. Capítulo 4, versículo 25. Cuando ellos van a orar, usan la escritura. Versículo 25 dice que por boca de David, tu siervo, dijiste. Al orar, oraban no según sus propias intenciones o
o formas de pensar, oraban la Escritura, que por boca de David tu siervo dijiste. Es decir, la iglesia del Señor conocía la Escritura y oraba la Escritura. Y cuando tienen un concilio, o llamado concilio, pero aquella reunión en Jerusalén en el capítulo 15, hacen referencia a la Escritura. Esto lo debo decir porque un verdadero avivamiento que nos libre de las trampas del diablo, porque cuando viene un avivamiento, Satanás va a estar listo a poner sus trampas. Va a estar listo a desviar a los ignorantes. Y nosotros hemos visto eso en el pasado. Hombres con muy buenas intenciones. Hombres que estaban procurando ganar almas y entusiasmados en un avivamiento se separan del libro de Dios para después cosechar tristes consecuencias. Y ponerse ellos mismos a profetizar o a hacer, es volver a la Escritura y ser regidos por la Escritura. Para terminar voy a usar unas ilustraciones que yo espero que nos ayuden a entender por qué es que predicamos de esto, por qué necesitamos estar bien informados y impulsados a orar por y a trabajar por un avivamiento. Ustedes saben cómo están los ríos de nuestro país. Algunos de ellos. Sucios. Sucios. Los han contaminado. Ustedes saben que un río no es imposible limpiarlo y que vuelva a ser un río limpio. ¿Qué se ocupa? Primero hacer una labor de limpieza. Eso sí, manos a la obra, un montón de gente que tiene que ir y limpiar ese río de todo lo que, las inmundicias que tiraron en el río, quitarlas, no permitir más desechos contaminantes al río y nada más espere. ¿Por qué? Porque la fuente está limpia. El río se va a regenerar. Qué maravilloso es esto. Y se ha hecho y se hace. Van, manos a la obra, saque toda la cochinada de ahí. No tire más suciedad y eventualmente, como el agua sale de fuentes limpias, el río llega a ser limpio. Se los digo porque yo tengo un pequeño arroyo cerca de mi casa y veo que a veces lo veo sucio porque alguien tiró algo, pero al rato, como es agua que fluye y fluye y fluye, está limpio. Otro ejemplo, vemos un espacio de tierra, una montaña, como decimos nosotros, pelada, ya le cortaron todos los árboles, deforestaron, y está aquello que da tristeza. ¿Sabe que eso tiene solución? Es solamente de que muchos se pongan de acuerdo, vamos a ir a sembrar árboles, y lo hacen. Y solo cuestión de esperar un tiempo y aquella montaña deforestada vuelve a ser un precioso bosque. Si eso se puede, que son cosas de esta vida, se puede trabajar en la iglesia del Señor reconstruyendo. Y veamos lo necesario. Ageo capítulo 1 versículo 14. Algunos dan el caso como perdido. Al ver la situación de las iglesias, la cantidad de falsos profetas, de hombres vividores que hicieron de la religión su negocio. Y al ver todo esto, y al ver el cristianismo, tanta gente que se dice cristiana y viven como impíos, hay gente que ya dice, no hay nada que hacer, perdimos la esperanza. En Ageo 1:14 dice así. Y despertó Jehová. ¿Quién? Dios, Jehová. Despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Un río contaminado. Un bosque deforestado.
No sirve de nada lamentarnos y decir qué bonito que era la iglesia antes, la iglesia primitiva. El amor que se ve en la Biblia. Todos tenían, dice la Biblia, un mismo sentir, unánimes en las oraciones, fervientes, con denuedo anunciamos la palabra, y vemos aquello y nos lamentamos. ¿O habrá algo que ustedes y yo podemos hacer? Lo primero, clamar al Señor que Él despierte nuestro espíritu para ello. Porque esto no lo hace el hombre. Y despertó Jehová. Lo que necesitamos es orar que Dios haga esa obra en nosotros, porque si Dios no la hace, lo único que usted va a decir después al salir es que qué buena estuvo en la enseñanza, y hasta ahí llegó. Pero si Jehová despierta su espíritu, usted va a ir y va a programarse y va a doblar las rodillas y va a decir, yo voy a buscar a Dios, lo voy a buscar con intensidad hasta que Él despierte ese deseo y me capacite para la labor, porque hay labor que hacer. ¿Cómo estaba Jerusalén? ¿Cómo estaban los muros? En este profeta ya lo vimos y nos fue enseñado que cada uno estaba preocupado por su casa y la casa de Dios abandonada. La casa de la que estamos hablando es la casa espiritual de Dios. El nombre de Cristo, representado en las iglesias de Cristo, ha sido manchado por nuestros pecados y por nuestra infidelidad y por la mundanalidad rampante que está en las iglesias y que nos queremos hacer los ciegos, que no vimos lo que vimos. Tiene la iglesia que volver a ser santa, apartada del mundo, en toda su manera de vivir, para que entonces pueda alcanzar. Ese salmo que viene ahí, 85:4, es donde él le decía, ¿estarás enojado con nosotros para siempre? Si no hay avivamiento, es el enojo de Dios porque su pueblo está siendo infiel. Isaías 44 fue uno de los textos que uno de los hermanos allá en ese avivamiento en Escocia, les digo que usó. Y hay una manera de hablarle a Dios y de orar que no es irrespetuosa jamás. Nosotros no le venimos a exigir nada a Dios y sin embargo nos enseña la Biblia que uno sí puede clamar a Dios y hacer referencia a sus promesas, como en ese salmo, Señor, ¿no harás esto? Y en este espacio, la profecía de Isaías 44:3 dice así, Dios dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y entonces, aquel hermano de Escocia oraba y dice, Dios, tú eres el Dios del pacto, tú lo prometiste. Nos acercamos a ti diciéndote, Señor, tú lo prometiste que lo ibas a hacer. Por eso estamos aquí clamando que lo hagas. Tú lo prometiste. Y entonces, clamamos a Dios derramando nuestra alma ante Él y diciéndole que lo haga. Que derrame su Espíritu Santo sobre la generación que viene. ¿Cuánto oramos por nuestros niños? ¿Y qué deseamos de ellos? Que el Señor los convierta a Él. Si nosotros no clamamos a Dios y hacemos nuestra labor hoy, solo es una cuestión de tiempo y el mundo los va a atrapar. Nosotros tenemos que entender así que es una verdadera guerra. ¿Cuánto está usted doblando sus rodillas y clamando por sus hijos, por sus sobrinos, por sus nietos? No lo hace, los atrapará el mundo. ¿Cuántos maestros de escuela dominical y maestras? Me acuerdo de la hermana de doña Josefina, doña Caridad, que ya me hablaba sobre su frustración al respecto, porque ella por muchos años dio escuela dominical y era nada más de ver que llegaran a tal edad para que no volvieran nunca más.
Pero Dios prometió aquí derramar agua sobre el sequedal. ¿Entienden lo que se está simbolizando aquí? Ese sequedal son sus corazones y el mío. Seco. Nunca una lágrima en una oración. Todo mecánico. La misma oración por la que usted ora por los alimentos, también mecánica. Sin un verdadero agradecimiento, sin pensar, esto me lo como porque me lo dio Dios, me lo envió. Sea por mi trabajo, sea por alguien que me lo dio. Agradecimiento, pero no un corazón seco, las oraciones frías. No hay clamor de verdad, sobre todo por lo espiritual. Puede usted ver a su madre, a su padre, a sus familiares que van rumbo a la condenación y hace una oración como esta. Señor, salva a mi primo tal que está tan mal, amén, y ya. No hay un clamor en su corazón, realmente a usted no le está doliendo ni le importa que esa alma va para el infierno. Sea como sea que viva, porque claro, si viven en pecados visibles, es más fácil determinarlo. Viven en adulterio, en fornicación, en inmundicias, en cualquier clase de pecado visible. Pero se nos olvida que aquellos que también no tienen pecados visibles ni escandalosos, si no tienen a Cristo, igual se van a condenar. Derramaré, dice el Señor, sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. No queremos ver esto. Eso fue lo que movió a estas señoras viejitas en Escocia a orar y a orar y a orar, que no vemos a los jóvenes de la iglesia amar a Cristo ni involucrarse. En Hebreos leímos que Dios se manifestó en derramamiento de su Santo Espíritu. Tenemos que clamar por eso. Nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo que cambia vidas. Pero hemos caído en un terrible estado que por apartarnos de aquellos que identifican al Espíritu Santo con temblores y desmayos y cuanta cosa emocional hay, entonces como no queremos eso, no buscamos el verdadero actuar del Espíritu Santo que cambia vidas, que nos da un caminar gozoso con Cristo. Esa señora que les contaba, si lo pueden buscar en inglés, está el testimonio de Mary Peckham. Y ella contaba el actuar del Espíritu Santo en su iglesia. Recuerden que es una iglesia presbiteriana y del estilo que se llama iglesia de salmodia exclusiva. En las iglesias de este tipo no se canta otra cosa que salmos. Y dice, y cuando vino el avivamiento no cambió nada de eso. Pero había un sentido de la presencia del Señor, que antes todavía que se iniciara el culto, todo el mundo entraba en reverencia. Ya había personas que derramaban lágrimas ante el Señor. Había un sentido de que aquí está Dios. ¿Cómo me vengo a acercar a Él? Si le he fallado, si soy infiel. Había un maravilloso sentido de su presencia. Su presencia está, mis hermanos, Él la prometió, pero muchas veces no la estamos percibiendo. Y por eso entramos y salimos de la iglesia como si nada. Pero cuando esa presencia es manifiesta, algo hace en el corazón, porque tampoco estamos, y me gusta aclararlo con frecuencia, nunca estamos diciendo que nosotros vamos a suprimir las emociones o los sentimientos. Son parte de nuestro ser, pero no vamos a dejarnos dominar por ello. Pero ese es nuestro clamor, que el Señor nos conceda percibir su santa presencia de tal manera que usted no lea la Biblia como la leía antes. No ore como leía antes. No escuche un sermón como lo oía antes. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Sí, tenemos que orar por esto. Y he oído hermanos orando. Pero hay más que hacer que orar. Hay que limpiar el río. Hay inmundicia. Ha sido contaminado ese río. La fuente no se puede contaminar aquella fuente.
pero su cauce está contaminado, vamos a tener algo que hacer. Y aquel bosque está en ruinas, pero se puede reforestar. Que el Señor nos ayude, Dios los bendiga.